amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. En esta ocasión un nuevo proyecto que había pensado desde hace bastante tiempo, pero que hasta ahorita pude hacer y que tuve el tiempo para hacer. Como ya saben los que me conocerán, a mí me gusta mucho la historia y en esta ocasión hablaremos de la Segunda Guerra Mundial explicada por mí. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande de la historia, movilizó a más de 100 millones de soldados y en el cual murieron aproximadamente entre 60 y 70 millones de personas. Pero antes de empezar con esta historia debemos ir más atrás en el tiempo. El 28 de junio de 1919, a un año de haber terminado la Primera Guerra Mundial, se firmó a las afueras de París el Tratado de Versalles, el cual afectaría mucho a uno de nuestros países protagonistas, Alemania. Este tratado obligaba a Alemania a pagar grandes indemnizaciones económicas y a ceder varias partes de su territorio a los países vencedores de la Gran Guerra. Alemania necesitaba un líder, y ahí es cuando el pintor frustrado más famoso de la historia entra en acción, Adolf Hitler. Hitler, aprovechando sus grandes habilidades de oratoria y la rabia del pueblo alemán, logró levantar el país en unos cuantos años, y es cuando él, junto al Partido Nacional Socialista Alemán, o mejor conocido como los nazis, darían el inicio a esta historia. En 1939, después de que el Tercer Reich anexara Austria y Checoslovaquia, Hitler decide invadir Polonia en conjunto con la Unión Soviética, los cuales gracias al pacto de Ribbentrop-Molotov, sí, como la banda, tienen un trato de no agresión y también de dividirse Polonia después de invadirla, como eventualmente lo hicieron. Este acontecimiento hizo que Francia y Reino Unido, quienes habían hecho de la vista gorda todo este tiempo, por fin le declarasen la guerra a Alemania. Mientras los alemanes se reagrupan, los franceses y británicos prepararon la defensa en la línea Maginot para proteger a Francia, y los soviéticos intentaron invadir Finlandia, pero solo consiguieron algunos territorios fronterizos. Hitler, agigantado y sediento de poder, invade Noruega y Dinamarca y lo hace con éxito, y decide terminar la coloquialmente llamada Guerra de Broma, cuando en mayo de 1940 ataca simultáneamente Luxemburgo, Países Bajos y Francia. Alemania había puesto rodillas a Francia y los obligó a solicitar un armisticio, ya que los alemanes habían logrado burlar la línea Maginot, entrando a Francia por el bosque de las Ardenas, algo que para Francia parecía impensable, así que el ejército nazi tenía rodeado al ejército francés. A finales de ese mismo mes lograron escapar más de 300.000 soldados a Reino Unido desde la ciudad de Dunkerque. La respuesta a día de hoy todavía no se sabe, ya que se tienen varias versiones de lo que pudo haber pasado y que tanto pudo afectar esto en la guerra en un futuro, pero pues nos quedaremos con la versión de que Hitler dejó escapar a esos soldados. Yo creo que este es el momento idóneo para repasar un poco los aliados de Alemania en esta guerra, denominados como las potencias del eje, o el bloque Berlín, Roma, Tokio, ya que lo conformaban los países de Alemania, Italia y Japón. Italia, que había sido aliada de Alemania desde 1936, al ver cómo el Tercer Reich derrotaba y anexaba a países, quiso entrarle al quite también, y después de tomar Albania le declara la guerra a los aliados. En los planes de Italia estaba en tomar Grecia y Egipto, pero al tener varias complicaciones necesitaron la ayuda de Hitler para tomar Grecia a través de Bulgaria. Después de esto, Mussolini ataca las bases británicas de Egipto desde Libia para poder llegar al canal de Suez y tener acceso al petróleo del Medio Oriente. Mientras tanto, Japón se unió a las potencias del eje en 1939, ya que había empezado la invasión de China desde 1931, y cuando Alemania venció a Francia, Japón tomó la Indochina francesa. En 1941, después de que Estados Unidos impusiera un bloqueo comercial a Japón, los niponeses atacan Pearl Harbor, lo cual provoca que el tío Sam entre en la guerra. Japón, por su parte, toma Hong Kong, Tailandia, Birmania, Singapur, las Indias Orientales Holandesas y las Filipinas. Regresando a Europa, después de la caída de Francia, los alemanes pusieron el ojo en los británicos, los cuales, en la batalla de Inglaterra, hicieron una labor titánica al defender ellos solos su isla de los nazis. A su vez, Hitler había conseguido que Bulgaria, Rumania y Hungría formaran parte de los países del eje, y después invadir Yugoslavia en 1941. En este punto se cree que Hitler comete el peor error que tuvo en esta guerra, atacar la Unión Soviética.
En 1941, los nazis inician la Operación Barbarroja y movilizan entre 3 y 4 millones de soldados a la guerra contra la Unión, y en cuestión de meses toman varios territorios soviéticos, y cuando están a punto de tomar Moscú, el eterno aliado ruso entra en acción: el invierno. Mientras tanto, los británicos bombardean a los civiles en las ciudades alemanas, y en África, los italianos y los alemanes son frenados en las batallas de Alamein, lo cual les impide su llegada al canal de Suez. Los alemanes quieren el petróleo del Cáucaso, lo cual los lleva a dividir su ejército en dos, uno para tomar el Cáucaso y otro para tomar la ciudad de Stalingrado, con el fin de humillar a Stalin. Mientras resistían los soviéticos ferozmente en la batalla más sangrienta de la historia, la batalla de Stalingrado, secretamente juntaron a más de 1.700.000 soldados y en la Operación Urano lograron la rendición en 1943 de los alemanes en Stalingrado y empujar al oeste a las tropas alemanas restantes. Los soviéticos siguen ganando terreno mientras los alemanes no pudieron frenarlos en la batalla más grande de tanques que está dado en la historia, la batalla de Kursk. En este mismo mes, en julio, los aliados bombardean Ciudad Santa, Roma, algo que era impensable para los italianos, lo cual hace que baje mucho su moral en esta guerra y se den cuenta de que su fin estaba cerca. Los mismos italianos arrestan a Mussolini, al que posteriormente fusilarían, y traicionan a Alemania. El 4 de junio de 1944 los aliados liberan Roma y el 6 de junio del mismo año se le conoce como el Día D, en el cual los Estados Unidos, Inglaterra y Canadá llevan a cabo la llamada en clave Operación Overlord, mejor conocida como el desembarque y la batalla de Normandía, la operación anfibia más grande de la historia. Los aliados en todos sus frentes hacen retroceder a las fuerzas del Führer, y después de liberar París, Hitler, en un acto desesperado al ver que los aliados estaban a punto de llegar a Alemania, lanza una ofensiva conocida como la Batalla de las Ardenas, lo cual no le sirvió de nada. Por su parte, en el Pacífico, los estadounidenses ajustaron cuentas con los japoneses en 1942 en la batalla de Midway, donde lograron destruir 4 portaaviones japoneses, y desde 1942 a 1944 habían debilitado de gran manera a las fuerzas niponas, llevándolos a hacer actos desesperados como los ataques kamikaze. En enero del 42, los soviéticos descubren la red de campos de concentración alemanes al descubrir el principal de ellos, el campo de concentración de Auschwitz, y así el mundo conoció los horrores del Holocausto judío, donde se estima que murieron más de 6 millones de judíos. En febrero, los aliados atacan la ciudad de Dresde, lo cual fue de los ataques más despiadados de la Segunda Guerra Mundial. En abril de 1945 los soviéticos tomarían la ciudad de Berlín en la llamada Batalla de Berlín, la cual estaba defendida por niños, mujeres y veteranos de la Primera Guerra Mundial. Ese mismo mes fusilarían a Mussolini y Hitler se suicidaría. Y aunque la guerra en Europa ya había acabado después de la rendición de Alemania, los hombres de Hirohito no se rendían, lo cual causó que el 6 y 9 de agosto de 1945 se lanzaran 2 bombas nucleares en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, y esto nos llevaría a la culminación de este episodio tan oscuro en la historia de la humanidad. Y tal vez algunos se preguntarán, ¿qué hizo mi país, yo que soy de Latinoamérica, en la Segunda Guerra Mundial? Pues varios países ayudaron de manera simbólica en mano de obra, dando recursos, pero los países aliados y que estuvieron como tal en un conflicto bélico fueron Brasil, Argentina, Colombia y México. Más de 42.000 soldados brasileños estuvieron en los frentes franceses e italianos, alrededor de 5.000 argentinos sirvieron en las Fuerzas Armadas británicas y a pesar de que Argentina era oficialmente un país neutral, aproximadamente 750 voluntarios argentinos sirvieron en la Fuerza Aérea Real y en la Fuerza de Aire Real Canadiense bajo el lema Firmes Volamos. Por su parte, Colombia defendió el Canal de Panamá de los submarinos alemanes. Y por último y no menos importante, nuestro México dio oro después de haber sido el único país que protestó por la invasión a Polonia y el anexamiento de Austria por parte de los alemanes en 1939, envió el heroico Escuadrón 201 a Filipinas, el cual se le atribuye haber acabado con alrededor de 30.000 soldados japoneses. También pactó con Estados Unidos el envío de trabajadores mexicanos a los campos agrícolas y fábricas para compensar la falta de mano debido al correspondiente reclutamiento estadounidense, el llamado Milagro Mexicano. Y al igual que Argentina, varios mexicanos se enlistaron en el ejército estadounidense, por lo cual también hubo mexicanos en el frente.
guerra se lograron varios avances tecnológicos y científicos, pero hay muchas atrocidades que la gente no conoce, como que no solo los nazis tenían campos de concentración, sino que también los soviéticos, los británicos y los japoneses. Los japoneses mataron a más chinos que todas las víctimas de las 2 bombas atómicas. Los soviéticos le disparaban incluso a los niños de su propio país e intentaban ayudar de alguna manera a los soldados heridos enemigos. Y también el repudio de varios países como Estados Unidos y México a cualquier persona con aspecto japonés, con tratos que no son dignos para nadie. Y es que la guerra es cuando vemos los instintos más bajos del ser humano. Y bueno amigos, llegamos al final del video. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que les haya gustado este nuevo formato de videos en el canal. Es algo que a mí me gusta mucho y que de verdad espero que poder seguir haciendo, bueno, al menos de por mí, y si tengo el tiempo y todavía las posibilidades, seguiré haciendo. También me gustaría que les dijera, bueno, que me dijeran a mí qué otra historia les gustaría que contara, algo que no sepan de historia, algo que para el examen, así, no, de cualquier lado, historia de México, historia del mundo, historia de hasta... no sé. Así que, pues, eso. También les recomiendo mucho, si quieren aprender más de este tema de la Segunda Guerra Mundial, el documental La Segunda Guerra Mundial a todo color en Netflix. Hay 2 versiones, pero ustedes busquen la que es de Netflix. La otra creo que también está bien, pero pues en lo personal yo vi la de Netflix y me gustó mucho, y en esa me basé en varias cosas de las cuales hablo en este video. También recuerden seguirnos en Spotify, ya que el podcast, nuestro amado podcast, que todos los sábados a las 8 de la noche, 9 episodios, a menos que nos borren el video del gobierno chino como la otra vez, nos pueden escuchar también en Spotify, y ya ahí nuestro Urielito va subiendo eventualmente los capítulos, para que también nos sigan ahí. Síguenme en Instagram, que a lo mejor para este entonces ya estoy... estrenando un nuevo Instagram, bueno, o el exclusivo para cosas del canal, para ya no mezclar como mi vida personal con cosas del canal, aunque la verdad no es como que tenga mucha vida personal, pero pues está bien. Así que pues sígueme en Instagram. Y pues por último, que no se te olvide lo más importante, dale like, suscribirte si te gustó el video, dejar tu comentario, como ya dije, de qué te gustaría ver en un siguiente video, y no solo de este tipo de cosas, sino también historias interesantes, ¿no? No sé, el conflicto en Norcorea, o cosas así, o sea, de historia puede ser, o también de cosas que sean interesantes para todos y que nos aporten un poco de cultura. Sin más que agregar, yo me despido. Yo soy Jorge, yo soy Rojacket, y... bye. 1939 inicia un conflicto global, cambia el mundo para siempre, Segunda Guerra Mundial. La elástica nazi sobre Europa se impondrá, los aliados no esperaban represalia tan brutal. Nos recuperábamos en la revolución, el petróleo se busca.